La entrevista transcurre muy poquito de terminar acá, el taller de proyectos personales. ¿Cómo resultó la experiencia y qué conclusiones sacaste? ¿Qué te encontraste acá? Pues yo quedé muy contento. Fueron 12 reporteros gráficos que vinieron de distintas partes de América. Fueron dos de Rosario, Tucumán, después de la capital, después Paraguay. Y entonces fue una mezcla de personas que conocen muy bien el terreno y otros que entran así fresquitos. Pero son todos reporteros gráficos, entonces saben resolver. Y como siempre pasa en los talleres, había unos par de días de ubicarse y salieron cosas maravillosas, con mucho sentimiento. Por ejemplo, alguna de ellas. Había una historia por Daniel Burgui, un español que vino, pero que vive en Montevideo, que escogió el tema de una fábrica que es famosa acá de aluminio, creo que es IMPA, y lo hizo con mucha ternura. O sea, la idea fue que él mostrara cómo sería trabajar en una fábrica donde no hay patrón, donde las relaciones laborales tienen que ser diferentes y cómo mostrar eso, ¿cierto? Y terminó con una nota como muy bella, con mucha sensibilidad al color y al afecto entre los trabajadores que obviamente se quieren. Y solo luego surgió que su papá trabajaba 30 años en una fábrica de aluminio. Entonces había una cosa sentimental ahí muy bonito. Lo mismo con un fotógrafo, André Américo, de Brasil, que se encontró con una casa tomada por una familia la familia tiene como un patriarca que es Fidel Cuba, ese es su nombre, que aclara que no es comunista, y tiene la familia ahí en una especie de ruina espléndida, y es una familia que se cuida mucho, que están levantando bien los niños, y hay un ambiente de amor más que nada, no era lo que a veces nosotros buscamos, a veces demasiado como la problemática y no la parte amorosa. Bien. Diste el primer taller hace 18 años. Ese fue tu primer taller. Te quería preguntar si notas grandes cambios en la fotografía desde entonces. Sí, sí, de hecho. El Internet ha tenido un impacto muy positivo en general en el nivel de cultura de todos nosotros, y especialmente en países donde los libros fotográficos o no vienen o son muy costosos, porque es muy importante saber de dónde viene uno, qué pasó, cuáles son las tradiciones. Y esos fotógrafos ahora son muy sofisticados, tienen muchas referencias, y eso antes no era así. Obviamente también el Internet nos pone problemas de índole económico a muchos, pero lo que yo vi en este taller también es que cada vez hay más fotógrafos que trabajan en la prensa, cumplen, pero también tienen un proyecto personal a largo aliento al lado y saben manejar las dos cosas, y antes eso no se veía casi. Entonces, como los talleres de la Fundación promueven la autoría de los periodistas, ¿cierto? Eh, Cómo trabajar como periodista, reportero gráfico y a la vez tener voz propia. Entonces eso fue bueno ver que cada vez más están logrando eso. Sí, te quería preguntar cómo digamos, así como Internet eh, produjo que más gente tenga acceso a más imágenes y a más trabajos desarrollados, ¿cómo dirías que esto incidió en la originalidad a la hora de encarar trabajos fotográficos? Pues uno podría decir que como cada vez más hay más fotógrafos en el mundo, que para mí es positivo, ¿cierto? Eh, Más temas han sido cubiertos, eso sí. Y, y hay muchas, digamos, innovaciones formales que están ocurriendo en el campo de la fotografía digital que son interesantes. Pero básicamente es lo mismo de siempre, hay que narrar bien y con corazón y sí. Entiendo que seguís trabajando en lo analógico, con mucho material analógico, etcétera, y
por lo que sé también eh, tenés mucho afecto en la relación con el papel y con el tacto, le otorgás mucha importancia al tacto en la fotografía. ¿Por qué? Pues en el caso del libro Violentología, que, que lo diseñé pensando precisamente en qué papel usar y cómo se sentía en las manos, era un poco una reacción al hecho de que tanto fotografía, tanto reportería está pasando al web, que por un lado es muy positivo, pero también es muy efímero. Y me parece que cuando se trata de un tema que afecta la vida de millones de personas, que involucra evidencia y todo, es muy importante que haya una constancia que perdure en el tiempo. Muchos de los sitios web que consulté en la investigación del libro ya no existen. O sea, algunos no existen porque precisamente lo borraron, lo quitaron del web porque no querían que existiera más esa evidencia. Si hay un libro físico que se ha repartido en muchas librerías y mucha gente, es mucho más difícil quitarle de la existencia, ¿cierto? Eso por un lado. También hay una cosa con la... O sea, yo también tengo un iPhone, ¿cierto? Pero yo siento que cuando uno recibe las noticias o información que tiene que ver con el mundo, con un aparato de estos, es una experiencia muy individual. O sea, es así. Entonces, en el caso de Violentología, por ejemplo, siendo papel, primero no se tiene que conectar a la electricidad. Segundo, no tiene que estar en una zona donde hay internet, porque en Colombia, por lo menos, en la mayor parte de las zonas afectadas gravemente por el conflicto no hay señal de internet o es muy intermitente. Entonces es importante, o sea, no puede ser que solamente la gente que tenga internet reciba información, ¿cierto? Y también me gusta que se puede ponerle en la mesa y varias personas pueden verlo y no requiere que uno esté así. Eso me parece importante. Sé que viniste al país por primera vez en 1988 y que tuviste ahí una experiencia con el equipo argentino de antropología forense. Quería que cuentes un poco cómo fue esa experiencia y de qué modo se relaciona esa experiencia con este trabajo. Pues para mí fue una experiencia formativa, en parte porque me encontré con un grupo de personas comprometidas con la investigación, que es gente muy seria, y eso de por sí era interesante. También fue una forma para mí entender por medio de las exhumaciones y todo más sobre esa historia terrible que ocurrió acá. Y también me di cuenta que hay una relación estrecha, y yo creo que sobre todo acá en Argentina, entre la fotografía y la práctica de investigar crímenes y en la práctica de construir memoria, como dicen. El otro día cuando fui a ARGRA, la Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina, la primera foto que vi en la pared era una foto ya icónica que mostraba al doctor Clyde Snow, un experto forense, mostrando una foto de un cráneo en un tribunal. Y cuando yo venía a Argentina en el 98 para prepararme para el viaje, vi varias veces un documental que hizo Nova sobre el equipo forense. Y esa fotografía y la importancia de esa fotografía, no solo la foto en sí del cráneo, sino la foto de él mostrando el cráneo, marcó un hito. Y esa relación entre la fotografía y la antropología forense es el trasfondo de Violentología en cierto sentido. Escribís en una página que se llama Ética Segura. ¿Qué sentido hace para un fotoperiodista hoy esa palabra ética? Pues hay ciertas cosas que son particularmente nuestras, las de no alterar las imágenes de forma indebida. Es decir, es mucho más fácil hoy en día, obviamente, sacar o agregar elementos físicos a la foto, y es importante siempre hablar de eso.
También hay una plasticidad en la fotografía. Sí, siempre ha habido, pero uno puede tomar una fotografía en RAW, en digital, en ese formato RAW, y eso puede ir así a blanco y negro, a color, muy saturado, menos, y todo eso es una flexibilidad que permite estilizar. Uno puede poner un estilo propio a las imágenes, y eso tiene muchas connotaciones, porque cada decisión implica, bueno, cuál posición está tomando uno frente al material, y eso también puede puede involucrar la ética. Por ejemplo, se puede usar herramientas digitales para que la foto sea más morbosa, para que sea más... Quería repreguntarte en torno a esto de la ética, desde el punto de vista de posturas a tomar respecto de qué fotografiar, qué no, qué cosas se te juegan ahí. Pues en este taller, por ejemplo, que acabamos de concluir, se notaba que los fotógrafos manejan sus relaciones con las personas con mucha sencillez. Y eso implica no presionar, no llegar todo agitado. Sobre todo en la prensa, a veces es difícil acordarse que, mire, estamos realizando el trabajo gracias a la comprensión y la receptividad, porque llegamos a la casa de la gente, estamos en su casa. Entonces, si ellos no quieren que uno fotografíe su duelo, por ejemplo, no hay que insistir mucho. O sea, me parece que es muy importante ser muy sencillo y directo y aceptar que, mire, de pronto no va a funcionar y ya, porque son ellos que deciden. Bien. Para terminar, te quería preguntar de dónde venís y qué estuviste haciendo antes de venir a Buenos Aires, y qué trabajo específicamente, y hacia dónde te vas ahora y qué trabajo vas a hacer. Pues yo vengo de un mes en África. Estuve trabajando en un territorio que se llama Sáhara Occidental, que fue colonia española, que forma parte de mi interés en América Latina, es parte de la herencia del Imperio Español. Que es una situación bastante terrible en un sentido, porque hay una población, una etnia, que ha sido desplazada por una invasión de Marruecos en su territorio, viven en campos de refugiados. Pero el enfoque fue más como su cultura y cómo ellos mantienen incluso la felicidad. Es danza, es poesía, el mismo vestimiento. Entonces era como no quedarme nada más fijando en la parte terrible, sino en la parte que puede representar la esperanza de ese pueblo. Y de aquí voy a volver a Colombia, donde vivo, y seguir trabajando en un libro sobre la minería del oro. Otra vez es un poco un giro, porque vengo de trabajar ese tema por el lado negativo. Es decir, es importante documentar los daños ecológicos, la injusticia social, la explotación de los mineros que eso implica, pero también hay mucha mística. Y dentro de la prensa es muy fácil demonizar a la minería e incluso al minero. Y cuando uno ve sin prejuicios o esas preocupaciones, también hay muchas cosas muy lindas ahí. Entonces estoy trabajando en ese balance entre mostrar la problemática y entrar en la mística. Eso nomás, muchas gracias, Stephen. Sí, muchas gracias.